¿Cuáles son los mayores hitos y retos del 2026? ¿Por qué es tan importante este año que inicia una nueva era, un gran reset? De todo esto seguimos hablando en este canal. Soy Vicky Crechet, astróloga y divulgadora, y te doy la bienvenida a este espacio. Continuamos con los siguientes tránsitos que te voy a explicar en este vídeo. Sabemos que el cielo trae muchísima información, hay muchas cosas importantes que tenemos que tener en consideración y el propósito de este vídeo es darte una imagen global y general de todas las principales tendencias. Vamos a repasar ahora los otros dos puntos muy importantes de este pequeño gran trígono. Vamos a tener Urano en Géminis a partir de abril del 2026 y antes de esto seguramente vamos a sentir el último coletazo de Urano en Tauro. Urano en Tauro, si bien Urano es el cambio brusco, el disruptor, ¿no? Algo muy disruptivo, algo que no podemos llegar a predecir, porque aunque programemos miles de opciones, Urano siempre va a dar algo, esta única opción que dejaste. Lo único que no viste, esto es Urano, realmente. Este es el arquetipo del genio loco. Entonces, ¿es positivo? ¿Es negativo? Todo esto es una interpretación de la psique. Urano es neutro y lo único que pretende es una actualización inmediata, rápida, brusca, como algo eléctrico, como un impulso eléctrico, ¿no? Como un corrientazo eléctrico, una chispa eléctrica. En Tauro significa que agito la vibración taurina. Lo taurino es la naturaleza, las finanzas, los recursos naturales, incluso el cuerpo, y algo como la ley de mínima resistencia, ¿no? El disfrute, la abundancia, en fin. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué tiene en común? La acumulación de energía, la consolidación de energía. Entonces, toda esta consolidación le pego a un cambio brusco e inesperado. ¿En qué sectores? Inmobiliaria, lo fijo, los trabajos fijos, todas las personas que tienen esta adicción a lo fijo. Y todo esto, ¿para qué? Para que no sostengamos todo lo que a lo que estamos aferrados y apegados. El apego a la materia, el apego al dinero, ¿sí? Y eso no significa que me vaya a arruinar o que me vaya a hacer rica de un día para otro, sino que esto lo que significa es que cuando menos pienso en el dinero es cuando está, porque no me separo, no creo una distancia entre el concepto, entre el futuro y yo. Entonces presupongo que esto ya está presente en mi campo y es cuando realmente puede ser abundante. Pues todos estos temas Urano probablemente toque porque suelen dar los últimos grandes movimientos justo antes de pasar al signo siguiente, a los transpersonales, ¿no? Entonces podríamos ver cambios bruscos a nivel cripto, a nivel finanzas, inmobiliaria y todo lo que tiene que ver con lo inmovible, inclusive el cuerpo y el tema de los recursos naturales. El Urano es la gran revolución también. ¿Qué sectores representan Tauro? Pues aparte de los que he mencionado, podríamos hablar de la agricultura, podemos hablar de los minerales, ¿sí? Podemos hablar de todo lo que sería como acumulación de los recursos, ¿sí? ¿Para qué se da esto? Para que podamos utilizar este pequeño gran trígono como una aceleradora que nos impulse hacia arriba, ¿no? Para todas aquellas personas que llevan tiempo trabajándose, que llevan varios intentos de emprender, para que puedan realmente tener oportunidades ilimitadas de expandirse y para que puedan cerrar los ciclos anteriores, ¿no? Para esto el Neptuno en Piscis nos daba lo suyo, para esto Urano en Tauro hará estas terminaciones, ¿sí? ¿Para qué todo esto? Para que toda esta aceleración energética la podamos usar como aceleradora. De modo contrario, nos vamos a aferrar, entonces lo único que podemos llegar a percibir a través de la rigidez y el apego es que la vida te sacude, ¿no? Y yo intento sobrevivir. Entonces necesitamos pasar de supervivencia, ¿sí? Hacia esta aceleración y utilizarla al máximo para poder progresar, ¿sí? Urano en Géminis. Para mí el mayor significado de Géminis
es la conexión, ¿sí? La conexión entre punto y punto, la conexión neuronal, la conexión a través del mensaje. Por eso, Géminis es la comunicación, el pensamiento, la mente, ¿sí? Entonces es una forma de expresarme a través de la voz, es una forma de expresarme a través de la escritura, a través de lo intelectual, es el sistema educativo, es el sistema logístico y podríamos decir que tiene que ver, ¿no? Pero en fin, es algo que unifica diferentes puntos, desplazamientos cercanos también, ¿sí? Entonces vamos a ponerlo todo en práctica y comprender que significa que vamos a tener disrupciones y cambios bruscos, al igual que las innovaciones y revolución en todas estas áreas a lo largo de los próximos 7 años. Géminis también significa la mensajería, entonces parece que vamos hacia la globalización, pero vamos a ver que junto con el otro tránsito del que hablaremos a continuación, puede haber también cierto cambio, cierto control y cierta tendencia de anti-globalización. Si hasta ahora tuvimos el mundo como algo intercomunicado y algo que comenzaba a ser como una red global, pues con estas disrupciones es probable que obtengamos justo lo contrario, ¿no? La importancia del kilómetro cero, la importancia de la agricultura local, la importancia de lo artesano, de lo presente, de una conexión real física, etc. ¿Sí? ¿Qué puede haber? Puede haber cierta radicalización, ¿no? Urano en el pensamiento, Géminis. Géminis también rige pulmones, rige la respiración, es un signo de aire, como hemos dicho, entonces es probable que haya algún invento en esta área y también en todas las áreas mencionadas. Es probable que haya reformas muy bruscas, muy disruptivas en la educación, en el transporte, que pasemos más al transporte público o eléctrico, ¿sí? Lo digo por Urano. Y a nivel marca personal, seguramente necesitaremos una comunicación más disruptiva, más verdadera, que toque el valor principal, que unifique a través de un mensaje que puede parecer diferente, que puede parecer muy loco, pero que vaya a la esencia del valor que une a ciertos grupos, ¿sí? Si para el Urano, como regente de Acuario, podremos hacer cierta analogía con la digitalización o electrificación, podríamos incluso hablar de las voces artificiales y de cierta agitación de redes sociales. Hablemos un momento sobre Plutón en Acuario. Plutón en Acuario ya entró en este signo, ya se estableció y ya iniciamos el año con este tránsito en activo. Estaba retrogradando varias veces, lo pudiste sentir perfectamente y hablar de esto. Entonces, por supuesto, nos va a acompañar a lo largo de los próximos 20 años, así que es algo muy considerable a tener en cuenta, pero se puede interpretar de diferentes maneras. Pasamos de la jerarquía a las empresas más horizontales, empresas basadas más en los valores, pero también al poder de la tecnología, al poder Plutón de la innovación. ¿Por qué? Porque Plutón es el gran transgresor que nos habla del poder, del control, pero también nos habla de la transformación, ¿sí? De nuevo, es neutro, no es malo. Sé que muchos temen a los tránsitos de Plutón, pero en realidad nos empodera y nos desintoxica, libera el área del zodíaco por la que está pasando, ¿sí? Con lo cual su función es liberar de todo lo que ya no necesitamos, de todo lo caduco, a un signo en cuestión. Lo acabamos de hacer prácticamente con Capricornio, ¿sí? Entonces pudimos ver ciertos movimientos en limpiar las jerarquías, en limpiar las viejas instituciones, etc. Y pasar de grandes figuras, grandes influencias representadas por una figura a más bien algo mucho más dinámico, ¿sí? Basado en los valores por afinidad, en el poder de los entornos, ¿sí? Acuario nos habla de los entornos afines, entonces es ahí donde se va el poder, donde se va el gran dinero, big money. ¿Por qué? ¿Por qué digo el dinero? Plutón. Porque Plutón es el gran poder y hasta ahora lo que representaba un gran poder también es una gran cantidad de dinero, entre otras cosas, evidentemente, con lo cual podríamos decir que el capital más valioso serán las redes
tanto las redes sociales en algún punto como las redes a nivel presencial, conexiones humanas, entornos afines, unidos por valores y unidos para el bien común. Todo podría ser muy idílico, pero estamos hablando de Plutón y primero lo que impone es un control absoluto o poder absoluto, ¿sí?, sobre cierto asunto, y saca a la superficie las verdades profundas, las más incómodas, los tabúes, ¿sí? Entonces vamos a ver mucha más verdad sobre lo acuariano, ¿sí? Inclusive cómo están estructuradas estas redes por detrás o qué hay detrás de toda esta tecnología. También tenemos que tener cierto cuidado en a qué damos nuestro poder, ¿no? Porque Plutón también es como una energía concentrada en un único punto, ¿no? Entonces es como que me obsesiono con esto. Entonces no nos obsesionemos con lo acuariano y con lo tecnológico. Vamos a tener que convivir con la IA, pero usémosla para podernos ayudar a liberarnos, ¿no?, de todos los procesos que no aporten valor y enfoquémonos en todo lo que podemos aportar a nivel ser humano como valor añadido. En esto realmente veo el Plutón en Acuario, también lo veo en el poder de los entornos, como vamos diciendo, y también puede haber cierto control impuesto en todas estas redes y todas las áreas, incluso a nivel conexión de red tecnológica planetaria o red global, ¿no? Pero para que al final, después de todo este gran ciclo de 20 años, sintamos por fin la liberación en esta área. Entonces todo tiene un propósito, también el propósito de ir hacia adentro. ¿Por qué? Porque con tanta intensificación de la energía de aire, con tanta saturación tecnológica, vamos a querer ir más hacia adentro, apagar la pantalla, ¿no?, y conectar corazones. Vamos a ver algún punto que a mí me encanta. Creo que los temas como jerarquía inútil, titulitis, logro por logro, esfuerzo por esfuerzo, lo vamos a dejar atrás. No el que se haya esforzado más va a tener más, y esto no es malo, sino nos habla de cierta inteligencia, el signo de aire, ¿no? Entonces, de cierta inteligencia en cómo vamos a repartir nuestros esfuerzos. También veo cierta liberación de la sensualidad y de temas relacionados con tabúes en este sentido. Además, en lo psíquico, en lo mediúmnico, pero es probable que primero haya un gran control, ¿sí? Sin embargo, Plutón, el poder, y Acuario, lo alternativo, en este sentido, en lo disruptivo, también le da cierto poder a lo disruptivo. Creo que es una época muy interesante para las personas que se consideran semillas estelares, ¿sí? Porque también tenemos una transformación de lo acuariano, representado por el cosmos, por extraterrestres, por los robots, por la tecnología. Entonces creo que va a ser mucho más fácil ponerse con la misión. Esto no significa ausencia de pruebas, pero sí, de cierto modo, vamos a llevar nuestra atención y nuestra energía a lo futurista. Si has llegado hasta este punto, quiero saber tu opinión y me gustaría que nos adentráramos también de los movimientos algo más pequeños que son muy característicos para el año en cuestión, ¿sí? Si antes estuvimos hablando de un movimiento muy grande, de los transpersonales, de los ciclos lentos, vamos a hablar sobre el planeta social Júpiter, que vamos a tener activo a partir de julio del 2026. Entonces, lo que es interesante es que se va a contraponer a Plutón en Acuario en una oposición y va a formar una canasta va a formar otro pequeño gran trígono, ¿sí? Entonces, esta es una configuración muy, muy interesante, también bastante fluida y representa una micro tendencia porque los ciclos de Júpiter son de un año, ¿sí? Un año por signo, con lo cual nada que ver con la época de lo que estamos hablando, pero sí que ayuda a equilibrar la energía durante este año y crear una moda, porque ahí por donde pasa hay cierta exageración. ¿Por qué? Porque Júpiter, el regente de Sagitario, ¿no?, es este maestro, el que va más allá, cruzando horizontes, el que nos habla de la fe y la moral, pero también
puede ser un poco categórico, ¿no? En el bien y el mal, ¿sí? Y necesitamos comprenderlo como una microtendencia. Va a entrar en el signo de Leo. Si antes lo tuvimos en Cáncer y pudimos sentir esta moda por lo familiar, valores familiares, etc. Y no voy a adentrarme más en el ciclo anterior, aún sigue activo y lo podemos sentir. Sin embargo, Júpiter en Leo lo que va a enfatizar, lo que va a exagerar, lo que va a llevar al escenario es precisamente la energía de la expresividad individual. Va a ser muy importante la oratoria, va a ser muy importante el performance. Creo que también podría estar más de moda, aunque esto no es algo pasajero, ¿no? Pero cierta moda al oro, los sectores de lujo, en la oposición a todo lo digital, rápido, tecnológico, ¿no? Algo muy valioso, algo muy lujoso, ¿no? Ahí lo podremos ver en tendencias, ¿sí? Y algo que tenga que ver con el corazón, con todo el tema cardio, ¿no? Representados por Leo, los niños, este niño genuino representado por Leo. Entonces, la creatividad, la expresión, la puesta al escenario, los proyectos y también los niños como proyecto, ¿no? Si arquetípicamente los niños son la creación, entonces en este sentido lo que nos aporta Júpiter en Leo es cierta moda a prestarle cierta atención, ¿no? Todo el sector de juguetes, de ocio también. Además, Leo el análogo del show, drama, novelas románticas, que quizás también los reality show basados en los vínculos románticos. Creo que todo esto se va a enfatizar y se va a poner muy de moda, entonces pueden ser como grandes oportunidades de negocio temporalmente, pero sobre todo nos va a recordar el yo soy, ¿sí? Con tanto movimiento externo, con tanta mente puesta afuera, nos va a recordar esta esencia, este yo soy, esta alineación y esta activación del chakra corazón, muy importante para poder sostener todos estos cambios tan rápidos, para que no se nos saque de las casillas fácilmente, para que todos estos cambios los podamos vivir de forma conectada con el corazón y, por supuesto, para que podamos vivirlos desde la esencia, desde el centro, ocupando el espacio, no temiendo la protagonización y teniendo en cuenta este centro, ¿sí? Este centro que soy yo misma, yo mismo para mí. Entonces, si esto lo tenemos en consideración, va a ser mucho más fácil enfrentarnos a todo el dinamismo que se va a representar por la situación externa. Y también Leo nos invita a vivirlo como un juego, que es lo que es realmente, ¿no? Y si lo vivimos desde esta forma, todo será un poco más fácil, ¿sí? A esto le unificamos Lilith en Sagitario a partir de diciembre. Realmente es algo más sutil, pero nos va a traer cierta rebeldía en cuanto a lo intelectual, sistema de valores, sistema de creencias, ¿no? Y nos va a retar en este sentido y probablemente veamos rebeldía en estas áreas. ¿Y qué nos invita a hacer? A no tener miedo a decir lo que realmente queremos decir, si está alineado con esta frecuencia cardíaca. Por fin podremos revelar, ¿no? Si alguien tenía miedo en su trabajo decir que le encanta la astrología, lo va a poder decir de forma abierta, porque ya le va a dar igual el juicio moral, el que antes nos restringía bastante, ¿sí? Entonces es un tránsito muy interesante también que podemos tener en consideración entre otros tantos. Y recuerda que Lilith es la esencia que traes antes de nacer. También las palabras muy resonantes a Lilith es la vergüenza. Entonces se pierde toda la vergüenza de parecer ridículo hablando de mi verdad. Sí, esto es lo que significa a nivel evolutivo este tránsito. Entonces te invito a aprovechar esta energía unificada también a Quirón, que va a entrar en Tauro, está finalizando su ciclo en Aries, y Tauro de nuevo, Tauro y Quirón, ¿no? Nos puede hablar sobre la mentalidad
de la escasez, por ejemplo. Nos puede hablar de la narrativa de falta de recursos, ¿sí? De crisis alimentaria, de falta de descanso, de falta de conexión con el cuerpo, que me produce cierto dolor, ¿no? a nivel social. Pero necesitamos también comprender esto como arquetipo, que existe el dolor, pero es nada más que la energía estancada y que no es del todo real. Es una narrativa sobre todo. Entonces podemos convertir esta narrativa en la mejor joya. Es decir, lo mismo que representa una herida en el cuerpo, Quirón en Tauro, puedo convertirlo en mi mayor activo, ¿sí? Porque me vuelvo experta en esta energía, porque de tanto huir de esta energía estancada, al final la conozco tanto, sí, a través del dolor, la conozco tanto que al final se convierte en algo que vengo a brindar al mundo. Entonces también este año es muy interesante a nivel entrada de Quirón en Tauro, que convierte la herida en torno a la abundancia, en torno al dinero, en torno al cuerpo, la convierte en el mayor regalo si realmente profundizo y trabajo esta energía. Eso es todo para hoy. Suscríbete y no te olvides activar la campanita para mucho más, porque en breve vas a tener más detalles sobre la energía, sobre los conceptos de la astrología psicológica, la espiritualidad y desarrollo personal. Te mando un abrazo y feliz 2026.